principalmente, muy bien, para desarrollar este tema principalmente nos basamos en lo que es la Constitución. ¿Ya? Abrimos la Constitución. La Constitución consta de 6 títulos. Brevemente, ¿no? Te menciono el, el título primero, habla sobre la persona y la sociedad, que son los derechos, por ejemplo, derechos fundamentales, sociales y económicos, derechos políticos. El título 2 es justo lo que hoy día voy a desarrollar, que habla sobre la definición de nuestro Estado, los deberes que tiene el Estado. Nos habla, por ejemplo, algo que desde muy pequeño conocemos, los símbolos de la patria, el idioma oficial del país, la capital de la República, menciona la religión, una, otra, quiénes son peruanos de nacimiento. Ya, título 2. El título tercero es sobre el régimen económico. El régimen económico. El título 4 es el más amplio de todos, que se llama la estructura del Estado, que ahí están los 3 poderes del Estado, están los 10 órganos constitucionales autónomos, están los gobiernos regionales, gobiernos locales, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Ya es el más amplio de todos. El título 5 es muy pequeño, es sobre las garantías constitucionales, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, etcétera. Y el título 6, que es solamente un artículo, nos habla sobre la reforma constitucional. Muy bien, muy bien. Ahí tienen ya más o menos, estás viendo la imagen de lo que es el Estado. Existen no una, sino muchas definiciones acerca de lo que es el Estado. Pero básicamente todas se resumen en algo, que se refiere al conjunto de personas que se han logrado organizar, tanto jurídica como políticamente, sobre un determinado territorio. Miren, cuando hablamos de Estado, acá yo veo más de una definición, ¿no? Dice, es la sociedad jurídica y políticamente organizada bajo ciertos principios y leyes, o es la institucionalización jurídica y política de la sociedad. Bueno, es definición de Estado. Quiero avanzar. Ya. Vamos a hablar propiamente del Estado peruano. Y el Estado peruano se menciona en la Constitución en el artículo 43. Y mira, la Constitución va a definir a nuestro Estado y nos dice lo siguiente: la República del Perú es democrática, es social, es independiente y es soberana. El Estado es uno solo y es indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Ya? Si yo analizo punto por punto, por ejemplo, ¿por qué el Perú es una república? Si ustedes recuerdan por sus clases de historia, cuando se discutía la, el primer Congreso Constituyente en 1822, discutía, por ejemplo, ¿qué va a ser de nuestro país? ¿Va a ser una monarquía constitucional, como lo proponía, por ejemplo, San Martín lo había propuesto, o va a ser una república, que eran las novedades de aquellos tiempos? Como queríamos desmarcarnos lo más posible de lo que era España, entonces países, todos por esta zona, decidieron ser una república. Pero ¿qué significa ser república? República se refiere al gobierno de la ley, el gobierno de la ley. Tanto los gobernantes, los muchos gobernantes que hemos tenido, o por ejemplo congresistas, presidentes, autoridades, todos nosotros el próximo año vamos a elegirlos, a muchos de ellos, y todos ellos entran al poder y tienen que estar sometidos a la norma jurídica. Por ejemplo, la Constitución y la ley están por encima de lo que ellos quieran.
Nosotros, como población que somos, estamos sujetos a las normas jurídicas. Todos somos una república porque vivimos en Estado de Derecho y respetamos las normas jurídicas. Recuerda mucho esta situación del expresidente Pedro Castillo, primer mensaje a la nación, anunciaba que el Palacio de Gobierno va a ser un museo. Uy, algunos yo recuerdo haber celebrado eso, qué bien, por fin. Y otros decían, ¿qué está haciendo? Que voy a despachar de este otro lugar y Palacio será museo. Se fue a Reina, casa de un amigo, 5 días más o menos estuvo ahí, y regresó, fue Palacio de Gobierno. ¿Por qué hizo esto? Porque existe una ley, está en la Constitución, pero está en una ley, la ley del Poder Ejecutivo, donde dice que el presidente de la República despacha de este Palacio de Gobierno. Y si él quiere despachar de este otro lugar, primero tiene que modificarse la ley. ¿Y quién modifica la ley? El Congreso. Y obviamente el Congreso son 130 congresistas, ¿no? Necesitaba 66 votos que modifiquen primero la ley y para que él pueda ir a otro lugar. Eso no se dio, ¿no? Bueno, pero es una república, es democrática. ¿Por qué es democrática? Recuerda la palabra democracia. El poder emana del pueblo. Nosotros elegimos a congresistas el próximo año, hemos elegido a un presidente en su momento, otro presidente, vamos a elegir a un nuevo presidente, no tenemos ni idea de quién va a ser, ¿no? Pero, ¿por qué democrático? Porque nosotros le damos poder a quienes nos van a gobernar. ¿Recuerdas? Existe otra modalidad, unas dictaduras, países que están en dictadura. Nosotros tenemos una democracia mala, ¿no? Una democracia que no funciona como pero del mundo sigue siendo democracia. Que alguien nos diga, no, profesor, estamos en dictadura, no, pues dictadura es otro tipo mucho más radical, es una democracia frágil, no tenemos que el Congreso y el Ejecutivo prácticamente trabajan en conjunto, en pared. Bueno, fuera por el bienestar del país, me parece que fuera al revés, en contra del bienestar del país, o sea, privilegiando intereses particulares. Eso es lo que vemos. Había una vez una pregunta de admisión que decía, ¿cuál es la principal diferencia entre democracia y dictadura? Y la respuesta es que en democracia hay equilibrio de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, hay un ministerio público, hay un banco central de reserva, cada uno es autónomo, independiente. En cambio, en dictadura, uno solo tiene el poder. Yo soy el presidente y yo gobierno como yo quiero. ¿Te das cuenta? O sea, la democracia es, estamos mal, nadie nos asegura que vamos a estar mejor, ¿no? Tú te imaginas el próximo año 2026, vamos a elegir a congresistas, 190, 60 senadores, 130 diputados. Y hay algo muy real. En todas las elecciones, cuando elegimos a congresistas, la gente no tiene de por quién votar. ¿Sabes cuándo decide por quién vota? El mismo día de las elecciones. Tal vez para presidente lo deciden, algunos lo deciden con semanas previas, la gran mayoría lo decide el fin de semana, pero para el congresista no, nadie, es como que fuera lo menos importante. Y es más, ¿no? Recuerda, ¿quién vio en ese panel grande a ese candidato? Lo volví a ver en otro lugar, ah, ya, por él voy a votar, sin marca. Nunca nos preguntamos qué antecedentes tiene, si alguna vez cometió delitos contra el Estado, contra el patrimonio, violencia familiar, no, no, no nos importa nada. Es el tiempo y después nos enteramos que el congresista era tal cual. Pero ¿de quién nos vamos a quejar? De nosotros mismos que elegimos a estas personas. ¿Ya? Y esto pasa con el 99% de peruanos que no averiguamos por quién vamos a votar. Lastimosamente va así. A ver, sigo leyendo ahí. Dicen, la República del Perú es democrática, social. ¿Por qué social? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? Ustedes, yo,
Yo recuerdo ustedes sí participan, porque, opinan. porque todos formamos parte de ella. Ya, muy bien, gracias. Eh, yo leía de social porque todos formamos parte de ella, ¿no? Social porque por encima del interés individual está el interés de la sociedad. La sociedad es lo más importante. Es además independiente y soberana. ¿Qué significa independiente y soberana? Que no, Sí, te escucho. que no depende de otros países. Y somos soberanos, dice, ¿no? No tenemos que obedecer a lo que otros países nos dicen. Nosotros regimos nuestro propio destino. No debemos, no estamos sujetos a nadie. Acá, por ejemplo, tenemos un presidente que seguramente la mayoría del país no quiere, pero es nuestro presidente, nosotros lo hemos elegido. No podemos permitir que nadie de afuera, ningún agente externo, ni tampoco interno, pretenda decirnos o dirigir el destino de nuestro país. Somos soberanos. Cuando nos dice ahí el Estado es uno e indivisible. ¿A qué se refiere con Estado uno e indivisible? Aquí es uno solo, ¿no? ¿Has visto todo el territorio nacional? Es uno solo. No reconoce, por ejemplo, o no podría aceptarse que parte del territorio se independice o que tenga autonomía sobre decisiones. El Estado es uno solo, un país, a diferencia de otros estados que han decidido ser estados federales, ¿no? Eso es una diferencia muy grande, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es un estado, son 50 estados, cada uno de los 50 estados tiene sus propias leyes, ¿ya? Y eso es una diferencia muy grande, ¿no? Hay leyes federales que abarcan para todo el país. Por ejemplo, ¿no? Hay actos que en uno de los estados es delito, pena de cárcel, y en el otro no lo es. En uno es pena de muerte y en el otro es solamente cárcel. Eh, Cada estado es autónomo e independiente. No sé si habrás escuchado esta situación, este problema, estas que hay en Estados Unidos, sobre todo de los migrantes y la población que respalda a los migrantes. El presidente de Estados Unidos está persiguiendo, encarcelando migrantes. Y los casos ilegales y en otros ni siquiera ilegales. Mira, hay lugares donde hay protestas, por ejemplo, California. California es un estado que es la cuarta economía del planeta, a pesar de que es un estado ahí, la cuarta economía del planeta, o sea, un poderoso el estado de California. Y ahí es un bastión del Partido Demócrata, que es opuesto al Partido Republicano de Donald Trump. Y ahí las protestas son mucho más grandes. ¿Con qué amenaza, cuál es la orden de Donald Trump? Mandar a los militares a ordenar lo que pasa en California. Y esto no es algo tan común, por decirte que desde la guerra de secesión no se le ordena a los militares acudir al poder civil. Siempre tiene que ser la Policía Nacional, igual que acá en el país. Y además, ¿no? Intenta que apresar, que detengan al gobernador de California, que es algo también increíble, ¿no? Que se detenga una autoridad elegida por el pueblo, que sea porque es simplemente tu opositor, tu rival. Bueno, eso está pasando allá. Nosotros no tenemos un Estado federal, somos uno indivisible, pero esas son características que tiene el Estado. Si yo hablo del gobierno, ahí cambia. Mira, justamente lo que estamos hablando del Estado, según este principio, es el pueblo, nación o colectividad lo que le interesa al Estado, por encima de los intereses individuales. Independiente y soberano,
expresa independencia y autonomía del Estado peruano respecto a otros estados. La soberanía se refiere a la capacidad que tiene el Estado de darse leyes y gobernarse obedeciendo la decisión y voluntad popular. Indivisibilidad del poder estatal. El Estado es uno e indivisible. No reconoce autoridad estatal que ejerza funciones iguales que compitan con el poder central. Bueno, ahí están las formas de gobierno. Es unitario. Dice, por cuanto la autoridad emana del central. El, Listo, el gobierno central el presidente sobre toda la República. Hay un Congreso que es el Congreso que ejerce dar leyes, pero para toda la República, en nombre de un gobierno central. A diferencia de un gobierno federal donde cada estado tiene sus respectivas autoridades. Es representativo porque los gobernantes son elegidos por nosotros, no hemos elegido representantes más. Al congresista no se le llama congresista solamente, ¿no? A ellos le llaman representantes. La Constitución menciona el término también representantes. Y nosotros elegimos a quienes nos van a representar. Es descentralizado debido a la existencia de gobiernos locales regionales. O sea, no solamente existe un gobierno nacional, sino que existen gobiernos regionales y gobiernos locales y que le da a cada una de esas instancias gubernativas. Hay hay un problema, bueno, entre tantos problemas que tenemos. Cuando Alan García fue presidente por primera vez, tú ves ahí el mapa del país, se decidieron crear las macroregiones, donde dos o tres departamentos con características muy similares eran una macroregión. Y la idea era de repente interesante y muy valiosa. El problema está que como el gobierno de Alan hubo crisis permanente y si no hay dinero de por medio no funcionan las regiones, cuando llega Fujimori pues eliminó todo lo que hizo Alan. Y ya con esta constitución se decidió que cada departamento que ustedes ven ahí sea una región y qué bueno que el Callao, que es la provincia constitucional, sea la región número 25. Pero era un adorno, ¿no? Todo el gobierno de Fujimori llamarle a un departamento región era lo mismo. Recién cuando llega a Toledo, entre el año 2002 y 2003, empiezan las transferencias de dinero a las regiones. Ahí podemos hablar recién de la regionalización. ¿Cuál es la idea, no? Que cada región tenga poder, cada región tenga autonomía, a diferencia ya no solo depende del gobierno central. Pero ahora te imaginas, ¿no? Cada uno de ustedes es gobernador regional, y imagínense un un departamento, y de la nada te llega 50 millones de soles. ¿Qué haces con 50 millones de soles? Teniendo en cuenta que si tú no gastas, ves al Ministerio de Economía. Y pues, o sea, muchos de gobernantes preparados, yo creo que todos preparados, no sabían qué hacer con el dinero. Recuerdo mucho a un gobernador regional crea un movimiento por el fin. O sea, no sabía qué hacer. Dijo, ¿por qué ha hecho esto, señor? No, es para atraer turistas. No tenía ni idea. Si tú vas a cualquier región del país, siempre, hasta cada región metropolitana, carencia de agua potable, no hay pistas, hospitales, colegios, y un gobierno digital puede meterse en todos los sectores económicos, puede crear colegios, hospitales, pistas, y tiene un presupuesto determinado, y algunos tienen más incluso que otros. Pero falló la forma de cómo se centralizó el país. La idea era muy buena, pero el gobierno regional gobernó bajo sus propios intereses, no sabía lo que hacer con el dinero. Como empezaron a despilfarrar el dinero, el Ministerio de Economía puso una regla. Cada vez que quieras hacer una obra, presenta tu proyecto primero. Te lo aprobamos y lo vas a poder hacer. ¿Qué pasó?
podría presentar un proyecto bien hecho. Y el Ministerio de Economía todos decían no, 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 porque los proyectos estaban mal redactados. ¿Qué pasó luego? Ya los gobernadores empezaron a contratar profesionales, economistas de Lima y de otras partes para aprender a presentar proyectos de inversión. Y es cuando ya empiezan a crecer las regiones, ¿no? Pero igual no han hecho nada hasta el momento. Todas las regiones tienen carencias, te digo, y las regiones, prácticamente el gobernador regional gana una elección diciendo, yo soy antiminero, no permito que haya la inversión minera acá. Con eso gana el voto popular y suficiente. Eh, ¿Qué le importa a la población que no haya la mina? Desarrollo de la región, cero. Y al final el gobernador, pues no, lo único que hace es pelear contra las empresas mineras, cosa que puede ser válido, pero no hay un plan de desarrollo. Mira, el principio de separación de poderes. Para cumplir sus funciones de gobierno, el Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo, que son llamados poderes del Estado, es ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de los poderes del Estado es autónomo, es independiente. Miren, ¿qué tiene el Estado? ¿Qué elementos tiene nuestro Estado? Eh, Primero, la nación. Nosotros somos una gran nación, pero te das cuenta, tú ves, conoces a la población ashánica, tiene las mismas costumbres que tú tienes, tiene la misma lengua que tú tienes, no, su estilo de vida es uno, el tuyo es distinto. Yo no digo que tú eres mejor que ellos y mejor que tú, no, simplemente somos distintos. Somos una gran nación peruana, pero te das cuenta que dentro de esta gran nación hay varias naciones. Los quechuas, los aymaras, son distintos unos de otros. El cultivo de la tierra, el lenguaje, puede ser la religión, costumbres, estilos de vida diversos. Hablar de nación se refiere al conjunto de personas que tienen una misma identidad cultural, costumbres, un estilo de vida, te lo mencioné ya, unas tradiciones propias de ellos, que tienen un pasado en común y que además tienen todos ellos una expectativa hacia el futuro. Esa es la nación. Había una vez pregunta en San Marcos que decía, ¿puede haber algún estado que no tenga nación? ¿Qué crees? ¿Podría haber algún estado que no tenga nación? ¿Será posible que haya algún en el planeta algún estado que no tenga nación? ¿No? Y la respuesta es no. El Vaticano, el Vaticano es un estado. ¿Tiene nación? Sí. Mira, ustedes saben que el Vaticano está ¿dónde? Dentro de Italia, dentro de Roma, pequeñito. Tu distrito es más grande que el Vaticano, sí o sí, pero al empezar hay un hospital en el Vaticano. Hay gente que pudiendo nacer en Roma, afuera, nace en el Vaticano. Igual, sacerdotes de todo el planeta llegan a vivir ahí, el Papa, ¿no? Y de ahí, hay ciudadanos, el Papa es el jefe de Estado del Vaticano, es un presidente más, tiene su propio himno, moneda y todo, Estado, su propia constitución. Y el Vaticano es un Estado y tiene nación. Hablamos del Perú. ¿Puede haber un Estado con varias naciones? Sí, el Perú es un ejemplo, hay muchas naciones acá. Lo que sí no puede haber es nación
no puede haber, o mejor dicho, puede haber Estado sin nación, no existe, pero pueden haber naciones que no se hayan convertido en Estado. El ejemplo tan común que se usa siempre los gitanos. La población gitana tiene un estilo de vida muy particular, propio de ellos. Pero yo no he visto un país gitano, un estado gitano. Hay en el Perú, sí hay en España, hay en Bélgica, en Colombia, en México, dispersos por todos lados, pero no hay un estado gitano. Los judíos, bueno, ahora existe el Estado de Israel, que justo están en problemas ahora fuertes, ¿no? Muy fuertes, fuertes. Pero los judíos existen de siempre. Y judíos ahora existen, ¿no? Después de la creación de la ONU. Qué situación tan terrible que está pasando en Medio Oriente. Nos enterábamos que Israel empezaba a bombardear Irán. Irán. Es Irán y es capaz de lanzar armamento nuclear contra Israel y contra otros. El Irán es peligroso y saben que va a hacer eso. Israel dice, antes que complete todo, vamos a destrozar todo esto. Y el día de ayer, pues, se ha bombardeado contra lugares estratégicos, contra todo el arsenal nuclear que tienen, porque no pueden. Hace años ya tuvieron información, esto de los 80, y los israelíes y destruyeron todo lo avanzado. Pero es así de fácil. Hoy en día mucho de ese material nuclear está enterrado bajo tierra, con concretos y concreto uy, no sé a cuántos metros bajo tierra está, que tienen que ser misiles de un poder fuerte para lograr destruir eso. Eh, Ha pasado eso ayer, allá a los 100 científicos, a 10 científicos iraníes que han desarrollado esto y son capaces de maniobrar lo que es la energía nuclear, los han matado uno por uno. Una precisión quirúrgica para matar a ellos. Podrían volar al edificio donde estaban todos, mucha población, pero no. Se ve que entra a un agujero. Fíjate, tú eres un departamento con 200 personas en tu edificio y entra, se detecta dónde está tu habitación. Hay un servicio de inteligencia fuerte, ¿no? Y el misil, la bala, no sé, llega hacia tu habitación, te mata a ti, seguramente mataron a su esposa y todos, pero mataron a los 10 científicos, todos muertos. Algunos generales, y el día de hoy Israel ha sufrido un ataque también tan fuerte como el que Irán ha mandado. Pero Irán manda no con objetivo de destruir armamento Israel, objetivo de matar aquí. No se les vive en Israel. Y no, y no solo del mismo Irán, sino de todos los alrededores, que ese no sé cómo le llaman, que bloquea interceptor de misiles, no puede ir, ha sido saturado y ha caído. He visto que ha volado edificios de 50 pisos en Israel, en Tel Aviv, la capital, ¿no? Y nada, obviamente Israel ha seguido atacando ahora y otra, sí, está ese problema. Bueno, cuándo acabará no se sabe, pero dice que Israel no va a parar seguir estos días hasta destrozar todo el armamento nuclear. Muy bien, avanzamos, avanzamos. El territorio, Dina ha ido a Francia. ¿Qué ha hecho Dina? Ha regalado nuestro territorio. ¿Han escuchado algo de eso de Dina que ha firmado? Las líneas de Nazca, ¿no? Ese es otro, antes de ayer me decían los alumnos, profesor, ¿es verdad que Dina ha vendido la línea Nazca o va a vender la línea Nazca? No, eso es falso totalmente, ¿ya? Eso es, no sé de dónde salió esa información porque muchos lo han leído y no es verdad. Dicen sí es cierto que hay
mineros que quieren utilizar ese terreno de más de 2.000 kilómetros cuadrados, pero no es patrimonio cultural de la humanidad, no, no puede tocarlo. Recuerdan, somos una república, el presidente, el Congreso, estamos sujetos a la norma jurídica. Ese territorio es inalienable, no se puede tocar. Claro que hay veces el Estado podría no cuidar adecuadamente, pero no puede a propósito firmar contratos, convenios para que vengan y haya. No, estoy hablando del tratado eh, que ha firmado en Francia. No tengo conocimiento de eso, profesor. ¿Cuál es? Miren, hay dos tipos de tratado. Hay uno que se llama el Convemar, que yo pensaba que era este el Convemar, pero el que ha firmado Dina Boluarte Ayam es un tratado de alta mar. El nombre completo es Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional. O sea, nosotros tenemos 200 millas, ¿no? La idea es que se proteja los recursos marinos fuera de la soberanía. Eso es distinto, ¿no? Si hubiera sido, si hubiera sido acá después de las 12 millas, como sostienen algunos, han sostenido algunos, después de las 12 millas perdíamos soberanía y Dina está regalando nuestro mar. No, acá es eh, fuera de las 200 millas, lo que está en alta mar. Mm, Mira, el acuerdo es vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante? Ok, es obligatorio su cumplimiento, ¿ya? ¿De dónde sale este acuerdo, este tratado de alta mar? Es dado por las Naciones Unidas, ya de la ONU. No es un solo país, son muchos países que lo han firmado. El objetivo es que mediante un marco legal, mediante las leyes, se proteja la biodiversidad marina. Es el objetivo de la ONU. ¿Pero dónde? En alta mar. Ya, o sea, te decir, cuando digo alta mar, estamos hablando de fuera de las 200 millas marinas. Claro, yo siempre miro, ¿no? Miro acá, veo O acá, por ejemplo, sea, el mar. ¿Sí? ¿Te que escucho? el Perú va a cuidar las especies marinas fuera de su territorio. O sea, algo así. Y que no solo es el Perú, es como que Perú ha firmado, va a ser parte de una asociación de países y al pertenecer a esa asociación de países, digamos, entre todos ellos vamos a cuidar la biodiversidad marina fuera de las 200 millas. Y el Perú es parte de ese cuidado. Yo, por ejemplo, miro fuera de este dibujo que está ahí, barcos chinos, 200 barcos chinos que ahí se ve pues satelitalmente con puntitos rojos, que representan un barco chino, y que están pescando y pescando y llevándose todos los recursos. Y bueno, fuera que se da fuera de las 200 millas, sino que se meten dentro del mar. Y eso ha sido denunciado por los mismos pescadores. El pescador pesca apenas millas acá, en las primeras millas, pegado a la costa. El pescado que tú y yo consumimos es el pescado de los pescadores artesanales. Pero ¿qué hacen las embarcaciones gigantes? Se meten adentro, se meten cerca de nuestras playas, costas y se llevan pues todo lo que puedan. ¿Sabes? Cuando una embarcación tiene un peligro, por ejemplo, argumenta, ¿no?, que está en mal estado, tiene el derecho de ir a la costa a repararlo. Pero ¿sabes lo que pasa con las embarcaciones chinas? Que todas se malogran, una por una, y empieza a entrar así. Entran y salen en cantidad. Y hasta deja de sospechar, ¿no?, que la Marina lo permite, lo tolera, el Estado lo permite, y tanto así, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos hace 2 años, 3 años, nos advirtió que los barcos chinos pescando en mar peruano, la Marina a la hora sabe decir mentira, eso no es verdad. Igual nos deja que sospechar, ¿no? Lo que los pescadores dicen, no, si los barcos chinos nos quitan todo el pescado, algo de eso tiene que ser cierto. Tú miras
entran esos barcos así en cantidad a la costa, por ejemplo, del Callao, están unos días acá y luego salen y deben salir como a una velocidad de barco, son embarcaciones grandes, pero salen a un ritmo lento. ¿Por qué ritmo lento? Uno dice, porque salen a velocidad de pesca y salen pescando, se llegan a China repleto de todo lo que han pescado acá. Calamar gigante. Profesor, no había pota para el ceviche el año pasado, ¿se acuerda? Y era porque se lo llevaban todo, en serio. Aparte que no era época seguramente, pero se llevaban todo. Había un problema. Bueno, mira, pero ese tratado que estábamos hablando, eh, por ejemplo, crea áreas marinas protegidas. Se va a crear áreas marinas protegidas donde nadie va a poder pescar. Por ejemplo, hay veces hay minería, ¿no? Y de repente en esas áreas no va a poderse ejercer extracción de petróleo, por ejemplo, si es que está siendo protegido. Eh, Va a haber evaluaciones de impacto ambientales, que en otras palabras es el uso sostenible de los recursos marinos. La pregunta, profesor, ¿afecta la soberanía de nuestro país? No, porque está fuera de las 200 millas. Entonces, eh, acá hay una que lo voy a leer, dice, el tratado se aplica exclusivamente a las áreas fuera de la jurisdicción nacional, más allá de las 200 millas. Pero también dice, no altera los derechos de los estados sobre sus zonas económicas exclusivas, ni su mar territorial. Acá esto deberían de explicarnos un jurista, porque mira, si bien es cierto tenemos derecho sobre 200 millas, pero no hay una soberanía absoluta total solamente sobre 12 millas. O sea, así funciona. Siempre nos hablaron de 200 millas, pero en televisión sale decir, no es verdad que la soberanía absoluta sobre 200 millas nunca ha sido así. Y la soberanía absoluta es solamente sobre 12 millas. Así ha funcionado. Eh, Bueno, ese tratado firmado por Dina no lo firma solo el Perú, 116 países lo han firmado, que eso es una cantidad grande, pero solamente 50 lo han ratificado. ¿Ya? Seguramente se espera que los otros países, como 60, terminen por ratificar. Mm, Acá países vecinos como Chile lo han firmado, por ejemplo, lo han ratificado. ¿Qué ha pasado con Dina? Dina la han denunciado, ¿no? A Dina la han denunciado por estar regalando nuestra soberanía. Mm, Mira, según un comunicado de acá de la presidencia, el Perú firmó un tratado como Estado de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con el mar. ¿Ya? O sea, hay otro acuerdo que se llama Mar, O que se sea, profesor, ¿nuestro mar está en peligro? porque te digo, es para explotar los recursos minerales fuera de las 200 millas y para cuidar las especies marinas fuera de las 200 millas. O sea, nada tiene que ver con lo que está ahí sombreadito, es para lo que está fuera. ¿Ya? O sea, como está fuera, entonces no hay peligro de nada sobre esto. Más bien, antes de ese tratado, o con el tratado, siempre pues los barcos, en los 80 se metían los barcos rusos a pescar, se llevaban todo. Ahora está de moda que los barcos chinos. Bueno, o sea, en otras palabras, no es un tratado aparentemente dañino como se rumoreaba por ahí o se criticaba. Hay otro tratado que se llama de Convenar. Ese sí es un poquito más dudoso de firmarlo, porque ese acuerdo es distinto. El otro es que si el Perú lo firma es como pertenecer a una asociación. Perú tendrá soberanía sobre sus 12 millas. Si fuera las 12 millas, no logra, por ejemplo, Perú no logra pescar nada porque no quiere pescar, porque le sobra pescado acá, entonces los demás países, como somos parte de una asociación de países, tendrían el derecho de venir y pescar eh, antes que se mueran los peces en el mar ahí solitos, que otro país venga, que es parte de la asociación, y se los lleva. Pero ese es otro acuerdo, y ese no lo ha firmado el Perú. ¿Ya? O sea que esto de lo que ha firmado, Tratado de Alta Mar, no afecta a la soberanía.
Bien, el territorio peruano comprende, dice, el suelo que estoy pisando, el subsuelo, lo que está debajo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El espacio aéreo que cubre tanto la parte de tierra como las 200 millas marinas. Mira, si nosotros viviéramos en una comunidad campesina y, por ejemplo, debajo del suelo que pisamos, y el Estado nos da el título de propiedad a toda la comunidad, pero mira, debajo del suelo está el subsuelo. Dime, ¿el subsuelo le pertenecerá a la comunidad campesina? ¿Sí? Y la respuesta es en realidad que nada del subsuelo le pertenece a nadie, todo es del Estado. Si ¿Por qué tú en tu preguntas casa, eso? por ejemplo, descubren petróleo, imagínate petróleo en tu casa que es grandota, hay petróleo. Tú dices, me vuelvo millonario. Si fuese en Estados Unidos, seguro sí. Acá como que no. Primero, ¿quién es dueño de todo el Estado? El Estado lo que va a hacer es quitarte esa casa, te va a pagar, es como que te la va a comprar, y el que va a vender, a hacer el negociado es el Estado. Es una situación muy particular, ¿no? Porque el Estado es dueño del subsuelo. Mira el ejemplo de Bacus. Bacus, en lugar de sacar el agua para producir sus gases, sus cervezas y todo, debería ser el agua de Serapal que le trae, ¿no? Y tratar esa agua, ¿no? Bacus que ha hecho pozos de perforación y trae agua del subsuelo. Y luego Serapal le manda un recibo, págame. Pero Bacus dice, si yo no saco el agua tuya, y están en un litigio, ¿quién tendrá la razón? Yo creo que al final la razón lo va a tener que el Estado, porque Profesor, el una agua, pregunta. te escucho. Por ejemplo, cuando tú quieres construir una casa de segundo piso o tercero, cuarto, quinto, tienes que pedir un permiso hacia arriba. Entonces, te podría decir que el aire le pertenece al Estado, perdón, el cielo para arriba. Se supone que hay límites, ¿no? Hay límites. Eh, yo soy dueño de una casa y soy dueño del suelo que, que estoy viviendo ahí y soy dueño de los aires. Cada lugar donde uno vive tiene un límite de construcción. Yo vivo en un distrito donde máximo se permite en casa de 2 pisos, un límite. Pero eso es porque por cuestión de seguridad. Básicamente, no te ponen un límite. Todos los edificios ahora ponen 50 pisos y el Estado no es dueño de repente un edificio de 100 pisos. Imagínate, construimos en el Perú, no hay, pero lo que construimos ahora. Ya el Estado no es dueño de ese aire. Basta que yo compre los terrenos y el aire que está por encima de eso es mío y tengo derecho de propiedad. Y si el Estado me da el permiso de construcción, entonces es libre, no hay propiedad privada. Ya si hay propiedad privada ahí. Bien, avanzo un poquito más, me quedo acá. Y dice la bandera no está rosa, blanca, no está anaranjada, ya sea del sol. Soberanía es el poder que tiene el Estado para que dentro de su territorio se cumplan sus leyes. Eso es la soberanía. Somos soberanos porque bien pues decimos que tenemos o no que hacer. Soberanía. Ordenamiento jurídico se refiere al conjunto de normas jurídicas, conjunto de la Constitución, leyes, los reglamentos, las resoluciones y, y otras, ¿no? Un comentario en particular. Nosotros Profesor, tengo tenemos. una pregunta ahí. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, cuando se da una ley en el Estado, hay un tiempo limitado para aprobarla y la población esta ley la tiene que aprobar también. Pero sin embargo, en el Perú eh, se dan leyes sin que la población las apruebe. ¿Hay qué derecho se podría decir están vulnerando? ¿Se puede denunciar eso? Lo que pasa que, mira, el que hace las leyes es el Estado. La población no tiene que aprobar ninguna ley. El que aprueba es el Congreso. Solo en unos casos la población tiene derecho a una consulta. Cuando eres comunidad campesina y nativa, hay una ley que se llama ley de la consulta previa. Yo soy inversionista minero petrolero y justo hay petróleo
es en tu territorio, en comunidades. Ahí sí, si eres comunidad campesina nativa, tú tienes el derecho de que yo te pregunte, señores, queremos invertir acá. ¿No me dejan? Sí, no, ya, pues ustedes deciden. Pero después en las leyes las aprueba solo el Congreso. Las normas jurídicas nacen del Estado, no nacen del pueblo. Desde el Congreso hay leyes que las saca el Poder Ejecutivo, normas que el Ejecutivo propone, o diversas instituciones. En la población, nosotros no aprobamos ninguna ley. ¿Ya? Ahí tiene que quedar claro. Podemos presentar proyectos de ley para ver si el Congreso lo revisa y lo convierte en ley. 0,3% de la población electoral podemos presentar un proyecto de ley, pero al final el que tiene la última palabra es el Congreso si lo convierte o no en ley. Sí, está Profesor, bien. y Ujú. cuando, por ejemplo, se aprueba una ley y la población quiere que se elimine esa ley, ¿sí se puede? La población tenemos derecho de que se aprueben leyes o que se deroguen leyes mediante un referéndum. Por ejemplo, para que se someta a una norma a referéndum se requiere firmas del 10% de la población electoral. Supongamos que queremos derogar una ley. Vamos a suponer, ¿no? En Perú se da la ley de la Unión Civil sobre personas del mismo género, para que tengan derechos patrimoniales entre ellos. Sale la ley de la Unión Civil. Muy bien, ya salió esa ley, yo no estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo, y entonces nos juntamos muchas personas, juntamos firmas para que se someta a referéndum esa ley y sea derogada o que siga vigente. Y eso se decidirá la mayoría. Se juntan las firmas, se validan las firmas y entonces se programa un referéndum para un domingo X. Si ese domingo la mayoría de personas dice vota en contra de esa ley, la ley queda derogada, queda fuera y ya no hay más. O sea, sí tenemos esa oportunidad de aprobar una ley o de derogar una ley mediante un referéndum, de ratificar que siga la ley o de derogarla. ¿Ya? Miren, deberes primordiales que tiene el Estado. El Estado. Miren, primero, defender la soberanía nacional. Si yo te preguntara a ti, ¿quién es el encargado de vigilar y de cuidar las fronteras? Dos opciones, la policía o las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas ¿Quién crees? Armadas. Y ya está, ¿no? Y esa es una respuesta que la mayoría lo daría, pero es al revés, es la policía. El que vigila y cuida las fronteras es la Policía Nacional del Perú, y así lo dice la Constitución. La policía vigila las fronteras, cuida el orden interno en el país, todo lo que pasa en el interior del país, por eso se le llama, hay un ministro, ¿no? Encargado de la policía, ministro del Interior. Las Fuerzas Armadas podrían vigilar las fronteras, apoyar en el cuidado de las fronteras en zonas de difícil acceso, pero si es que siempre y cuando se le ordene que colabore con la policía, pero el encargado siempre va a ser la policía. La Fuerza Armada defiende nuestra soberanía nacional, ¿no? De ataques externos o incluso internos, terrorismo, etcétera. Es un Profesor, deber. y cuando no está presente la policía en espacios fronterizos, ¿cómo se haría para que sí esté presente? Sí, y las autoridades tan extensas en el Perú que prácticamente la policía no cuida nada de las fronteras. Los del Perú entran y salen cuando, como le den la gana. Y parece que no hay ninguna voluntad política de ningún parte en cuidar nuestras fronteras como debería ser. Bien Exacto, complicado, muy exacto. Por complicado. ejemplo, en la provincia de donde yo vivo está frontera con Ecuador y no hay ningún control. Dame qué provincia a ver para saber un poquito. Ayabaca. Allá. Muy bien. Gracias. Y ahí no hay ningún control de nada. O sea, yo puedo ir en Ecuador y los ecuatorianos pueden entrar como... Claro, pueden entrar y salir. No hay ni de Ecuador, presencia policial, ni de Perú. Ese es un... Y sí, lo único que piden es DNI.
nada más. Ahí están, eh, Pudo construir su muro, ¿te acuerdas? Quería construir su muro con México. Dice, voy a hacer el muro y México lo va a pagar. Ya pasó el tiempo y de hecho nunca su muro y no lo va a hacer, ¿no? Y México tampoco lo va a pagar. ¿Te imaginas proteger toda la frontera, por ejemplo, sobre todo en el lado de la selva con Brasil? Es imposible. Hay lugares donde la población prefiere recibir las atenciones que le da el país vecino. Por ejemplo, mi colegio donde vivo en zona frontera, y no hay policía. Y Brasil, que está al costado, sí tiene todo eso. Entonces, jóvenes de ahí aprenden portugués, estudian al costado, disfrutan del agua potable al costado, hablan portugués, ¿verdad? Se, se sienten, no sé, pues una cuestión de identidad sobre nuestro país. Imagínate que dignidad cuando ves que el país vecino te da todo. Que no si hubieran elecciones, algunos hasta decidirían ser de otro país y no de acá. Bien complejo porque para que las fronteras se desarrollen tiene que el Estado invertir dinero y tiene que invertir dinero poniendo un hospital para la zona, para toda una comunidad, un colegio para toda la comunidad, agua potable, electricidad. Ahí recuerda que la frontera está claro, peleada. ahí estarían vulnerando nuestros derechos al no proteger el territorio de amenazas. Correcto, es verdad, ¿no? Y te das cuenta, no existe voluntad, esto va a seguir así, va a pasar, como no hay un reclamo de nadie, va a seguir así, pues décadas y vas a ver que el problema no va a cambiar. Mira, uno que parece de valor, ¿no? Dice, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos es otro deber del Estado, ya lo dejamos ahí, no hay mayor comentario. Proteger a la población de amenazas contra su seguridad, el terrorismo, la delincuencia, ¿no? Que está terrible en todo el país, siempre ha estado, pero en Lima hoy en día está peor que en otros tiempos, ¿no? Mucho peor. Eh, de, de todo tipo de amenazas contra la población. El cuarto dice promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, ¿no? Qué bonito sería que venga un gobierno y un gobierno pues empiece a desarrollar, no una zona, no solo una parte, ¿no? En realidad es buscar desarrollar la mayor parte del territorio nacional. Yo sé que de un de otro no se puede, pero tiene que empezar en algún punto, ¿no? Y yo, si tuviera que contentar a la población, yo sí empiezo por crear el mejor colegio del país en distintas zonas. Empezaría por Lima, porque todo el mundo diría, ¿por qué empezaste en Lima? Y para que no haya eso, empiezo en cualquier otro departamento. Todos los departamentos tienen, y pongo el mejor colegio, por ejemplo, se me ocurre que hiciera Ayacucho. De repente el otro colegio modelo de ese tipo en Apurímac, una selva en el sur y así. Los hospitales, un hospital modelo eficiente. Pero ya saben, ¿no? También siempre se crea esto y corrupción, ¿no? Eso es un gran problema que tenemos. La idea de promover el bienestar general de la nación, ¿ya? Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país. Justo lo que estábamos hablando de las fronteras, que es esto último que está ahí, que el Estado tiene que establecer políticas de fronteras. ¿Reconocen esa zona ahí? ¿Han pasado por ahí alguna vez? No, profesor. Pero esto es la frontera con, ¿Bolivia? no, no creo que sea Bolivia, Chile, no, Ecuador, Ecuador, Tumbes, ser Tumbes, debe ser Tumbes. ¿Está en qué departamento? ¿De qué departamento? Piura, Piura. Allá de Piura. Esto debe ser Tumbes, ¿no? Debe ser Tumbes. Y claro, también hay acceso a entrada, salida libre y todo, ¿no? Y la policía se le encarga, pero te das cuenta, la policía no está, no está. Establecer y ejecutar políticas de fronteras, nos falta y mucho.
y además promover la integración particularmente latinoamericana, ¿no? Son 6 los deberes primordiales del Estado, entre tantas otras cosas, ¿no?, que el Estado debe de proteger. Acá he copiado y pegado puntualmente los artículos, son varios, ¿ah? Pero artículos de la Constitución para explicarlos porque cada uno nos dice algo sobre nuestro Estado. Algunos han sido literalmente preguntas de examen de admisión. Mira, el artículo 44 es deberes del Estado. El artículo 43, que ya lo hablamos, era sobre la República del Perú es democrática, todo, ¿sí? El 45 dice que el poder del Estado emana del pueblo. Nosotros le damos poder a los que nos gobiernan. Quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Yo entro como presidente y yo no soy el soberano, no soy el rey para hacer lo que me da la gana. Yo como presidente de la República tengo límites hasta dónde puedo ir, no puedo ir más allá de las atribuciones que como presidente tengo. Lo mismo el Congreso. Alguna vez hace poco el Congreso decidió darles 1.000 soles a los soldados que hacen el servicio militar voluntario. Y eso no es su atribución, porque el Congreso no tiene capacidad de decisión sobre los gastos que hay en el Estado. Inmediatamente fue declarado inconstitucional. Por una buena voluntad de repente que es de darle el dinero de 1.000 soles de propina, no se puede hacer. Eh, Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye, mire estas dos palabras claves, rebelión o sedición. Profesor, ¿qué es rebelión? Los dos son delitos contra el Estado. Rebelión y sedición. Por ejemplo, sedición. Sedición es ir contra, por medio de la fuerza, de las armas también, contra los que gobiernan, pero sin intenciones de destituir al presidente, por ejemplo. De repente estamos en contra de una ley que el Congreso dio, que el presidente promulgó, y queremos que sea derogada esa ley. ¿Ya? Y atentamos y violentamos y todo. Hay cárcel, ¿no? Un promedio de 10, 11 años de cárcel. En cambio, rebelión es mucho más grave. También es ejercer violencia, pero para derrocar al que gobierna. Sacar al presidente. No reconozco que eres mi presidente, yo te voy a sacar. Antauro Humala, hace años, fue en Huaylas, él con su grupo de etnocaceristas, ¿no?, civiles disfrazados de militares, toman como rehenes a policías que estaban tomando licor en una comisaría, ¿no? Algo que no estaba bien, eso es algo grave. La cosa es que los detienen a todos y lo toman como rehenes. Le quitan sus armas. Obviamente el gobierno manda a la Policía Nacional a enfrentarse a ellos y ahí pues una balacera. Mueren, si no me equivoco, 4 policías en esa balacera. Antauro Humala se refugia entre la multitud, ¿no? Plaza de Armas de Andahuaylas, toda la población estaba con Antauro en aquel momento. Nadie puede detenerlo, la población te lincha. El mismo Antauro decidió entregarse. Ya, al final Antauro fue sentenciado por rebelión. Primero, Antauro Humala no reconocía a Toledo como presidente y quería su destitución. Y encima hubo el agravante de los policías, le sentenciaron a 19 años de cárcel, ¿no? ¿Entendiste rebelión? Rebelión es tratar de derrocar al que gobierna, en cambio sedición es dejar que gobierne. Por ejemplo, Alan García emitió 2 decretos legislativos quitando protección a las comunidades campesinas, año 2009. El pueblo agujún salió a enfrentarse contra el gobierno, enfrentarse, pero para que sea derogada dicho decreto legislativo. No querían destituir a Alan. Por eso, ¿qué delitos estaban cometiendo ahí? Sedición. Que al final ninguno fue sentenciado por nada, ¿no? Pero el delito era sedición. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Pedro Castillo nos daba un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, entonces se convierte en un gobierno usurpador.
Entonces la población civil tiene el derecho de insurgencia, de rebelarnos ante él. Es un derecho de la población. Si alguien nos da un golpe de Estado, la población no tiene por qué obedecerle. Más bien tenemos derecho de rebelarnos ante ellos. Y no te dicen por las buenas, puede ser por las malas, no dice cómo. Además, los actos del usurpador son nulos, no tienen ningún valor. El artículo 47 nos habla sobre quién defiende los intereses del Estado. Los intereses del Estado los defienden los procuradores públicos. ¿Quién es un procurador? Un abogado contratado por el Estado. Un abogado, por ejemplo, el distrito donde vives está en litigio con una empresa de recojo de basura. Se van a un juicio. Al abogado que contratemos para defendernos en el juicio le llamaremos procurador. El Ministerio de Justicia contrató abogados a los cuales se le va a denominar procuradores que repatriaron el dinero que se había llevado Montesino lo tenía en Suiza. Y bueno, y el artículo 48 dice que son idiomas oficiales el castellano. En el Perú, todo el Perú, el idioma oficial es el castellano. Pero también dice algo más, que en las zonas donde predominan serán el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Por ejemplo, si tú vivieras en un lugar donde predomina, un ejemplo, el quechua por sobre el castellano, en ese lugar, en ese distrito, será también idioma oficial. Pero en ese lugar, ¿sabes cuál es el lugar donde hay el mayor número de quechua hablantes? Mm, ¿Tienen idea dónde hay la mayor cantidad de personas que hablan quechua? en el sur, No. En la costa. ¿En qué zona, en qué departamento del Perú hay mayor quechua hablantes? Cusco. No es Cusco, Mm, Uno, tampoco Puno, Aymara, no. en la selva. En la selva no se habla No, quechua quechua. hablantes no. Aymara. Ujú. Otras lenguas, no hay otras lenguas en la selva. ¿Sabes dónde? No van a creerlo. ¿Dónde, profesor? En Lima. ¿Qué? En Lima hay aproximadamente de los 3.700.000 quechohablantes que hay en el país, más o menos como 600, 700.000 quechohablantes en Lima. Hay un distrito, San Juan del Lurigancho, y ahí está la mayor cantidad de personas que hablan quechua. Yo tenía alumnos en San Juan del Lurigancho, no habló quechua nunca. Nunca los he escuchado hablar quechua a nadie. Pero de repente ellos no, su papá sí, los abuelos sí. Ahora que va a haber censo este año, no sé qué mes va a haber, y vamos a ver cuántas personas hablan quechua, aymara, castellano, cuántos hablan zona rural, cuántos viven en zona rural y urbana, cuántos extranjeros están viviendo en nuestro país, datos mucho más precisos, ¿no? Eso se viene este año. Bien, acá nos Entonces, dice, profesor, sí, ¿esto significa que se tienen que oficializar estas quechuas? Perdón, estas lenguas. mira, solamente si en un distrito hay más quechohablantes que gente que hable castellano, será oficial el quechua. Por ejemplo, me voy a Apurímac. Y en Apurímac el 65% aproximadamente de la población habla quechua. Y entonces, en esos lugares, en algunos distritos y provincias, será oficial el quechua como idioma castellano. Hay lugares donde predomina el castellano por sobre alguna otra lengua, entonces el idioma oficial solo será castellano. Tiene que haber más personas que hablen esa lengua por sobre el castellano para que sea oficial. Ya existen 48 lenguas originarias, lenguas anteriores a los españoles. Es un número grande, ¿no? 4 en la sierra y 44 en la selva. Y todas son lenguas oficiales, solamente serán oficiales donde predominen, en los lugares donde ellas predominen. Ahí termino con la capital del Perú es Lima, su capital histórica es Cusco, y los símbolos de la patria, la bandera, el escudo y el himno nacional. Un resumen pequeñito de cómo es la estructura del Estado, ¿ya? El Estado se divide en tres partes: gobierno nacional, donde están los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial,
cada uno es un tema muy aparte, 3 poderes del Estado y 10 organismos autónomos, órganos autónomos, la Contraloría, el BCR, la SBS, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría y el Tribunal Constitucional, y en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIE. Tanto poderes como órganos constitucionales pertenecen al gobierno nacional, pero están también los gobiernos regionales, que son 25 regiones en el país, y están los gobiernos municipales. ¿Ya? Así se organiza nuestro Estado peruano en 3 partes: gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Ya, voy a dejar de compartir para que respondamos las preguntitas ahí, a ver qué preguntas tenemos. Ujú. Ya. Leo entonces. El Estado peruano en los últimos meses ha visto problemas dentro de su territorio. Esto debido a las amenazas externas que de alguna manera han repercutido y hecho que se plantee establecer un estado de sitio y garantizar la protección de la población. En este caso se estaría vulnerando, imagínate, amenazas externas, que el estado de sitio se da en caso de guerra o de invasión. ¿Ya? ¿Y qué estarían vulnerando? Nuestra soberanía, la soberanía. Beso. Pregunta 2. En los últimos meses, me ayudan ustedes, por favor, se ha realizado un conteo general de la población con la finalidad de poder determinar el número de habitantes y su nivel económico, social y otros aspectos importantes. Esto hace referencia a qué elemento del Estado. La nación. Perfecto, la nación. Muy bien, muy bien. Cuando ustedes hablan, yo me alegro, ¿ah? Cuando en un salón ninguno habla, yo hablaré la hora y media y uy, es triste para mí porque yo hablo y nadie, es como si nadie estuviera. Pero cuando ustedes participan, lo máximo. Una persona que acaba de establecerse en Lima, debido a que en el lugar que vivía existían diferentes problemas económicos y sociales, esta utiliza su idioma natal, el quechua, para poder comunicarse con sus vecinos. En este caso, mencioné el idioma será oficial en la capital. El quechua es oficial en la capital, en Lima. Si bien es cierto, hay como 700.000 quechua hablantes, no predomina el quechua en Lima. En Lima hay como 10 millones de personas. El idioma que predomina es el castellano, por lo tanto, acá no es idioma oficial. La respuesta es la D, no, debido a que no predomina la capital. Ya, acá no es idioma oficial el quechua ni la aymara donde estamos viviendo acá y si yo vivo en Lima. Número 4. El peruano, eso atrae considerablemente el turismo en nuestro país. Este tipo de actividades es importante ya que genera grandes ingresos para nuestro estado. En este caso, la gran variedad de especies marinas representan un aporte para nuestra economía. Eh, ¿De qué elemento estamos hablando? Dice paisajes y todo esto. El elemento territorio. Territorio. Y el territorio. Casa. 5. Cuando el poder se encuentra concentrado en pocas manos, el poder resultante es de tal fuerza que origina abusos y arbitrariedades virtualmente incontrolables. Por esta razón, el gobierno debe regirse por un principio Demo- Democracia. de que la ya, separación de poderes. sí, la respuesta es separación de poderes porque no existe el principio de democracia. Si bien es cierto que debemos vivir en democracia, el principio que se habla es separación de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, cada uno independiente. Número 6.
En los últimos meses, el Estado peruano ha tenido conflictos con otros países debido al elevado ingreso de migrantes provenientes de otro país. En tal situación, se ha establecido una medida para controlar el ingreso en pro de los intereses de nuestro país. Nos pregunta, ¿la defensa de los intereses del Estado están a cargo de quién defiende los intereses del Estado? Fue pregunta en San Marcos Los hace años. juzgados y los juzgados y tribunales. No, no, es El Tribunal público. Constitucional. No, la B es la respuesta. ¿Por qué la Ah, B? Porque los procuradores son abogados contratados por el Estado. El que defiende los intereses del Estado son los procuradores públicos. 7. En nuestro país las autoridades son elegidas por sufragio directo, las cuales tienen la misión de representar a la nación peruana. Sus ideales y objetivos se centran en lograr un desarrollo armónico y equilibrado de ambas partes. En tal situación se establece que ¿el poder del Estado emana de dónde? Del pueblo. Perfecto. Pueblo. El pueblo le da poder a los que nos gobiernan. Oye, mira, pues, si el culpable somos el pueblo que elegimos. 8. El Estado peruano desde su creación ha tenido que impulsar el adecuado desarrollo de todo el bloque con diferentes problemas presentados por el afán de poder que se ha tenido. En tal situación el Estado ha tenido muchos objetivos y deberes. ¿Cuál es la finalidad del Estado peruano según la Constitución? Uy, esto sí está, tienes que revisar tu Constitución y leer el primer artículo de la Constitución. Y el primer artículo dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ya la respuesta es la letra E. Así empieza la Constitución. 9. El problema del centralismo en nuestro país todavía persiste en el siglo XXI. Tales problemas se reflejan en el mal manejo de las autoridades y el inadecuado desarrollo de las políticas que se han establecido. Es por ello que las autoridades establecieron énfasis en solucionar mencionada situación. Por ello digo que el gobierno peruano es descentralista. Por lo tanto, se entiende que si es descentralista, la respuesta es la letra C. Da autonomía e independencia a cada instancia gubernativa. Casa. 10. Se está presentando una situación de crisis en el gobierno. Ante esto, el presidente de la República necesita la consulta del Poder Legislativo para garantizar el adecuado desarrollo del país. Ante ello, decide convocar a todos los representantes de los partidos políticos que están en el actual Congreso. Esta acción se denomina, bueno, le llaman comisión extraordinaria, que es encabezada por el presidente de la República. Y es una situación muy poco frecuente. Casa. 11. El presidente de la República acaba de nombrar su segundo Consejo de Ministros. Este es presentado en el Congreso para que se les otorgue el voto de confianza. El Congreso de la República no procede y censura al conejo, dice, al Consejo de Ministros. Ante esta situación, es que recordemos algo que ocurre. Si el Congreso censura a dos consejos de ministros, el presidente queda en la facultad de disolver el Congreso. Si el Congreso censura a dos gabinetes de ministros, la respuesta es la letra C, el presidente puede disolver el Congreso. Y las últimas preguntas, la 12. Si el presidente de la República, debido a los conflictos que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, optó por el cierre del Congreso al ver la negación, dice, la negación de confianza 2 veces consecutivas, en tal situación, el encargado de mantenerse en vigencia durante esas fechas es, eh, mira, cuando el presidente cierra el Congreso, hay un grupo del Congreso que seguirá trabajando y ese se llama la Comisión Permanente. Ya cuando se vea legislativo ahí se va a ver claramente esta pregunta. La 13 es la estructura del poder que se sienta sobre un determinado territorio. Eso es el concepto de Estado. 13 avión. 14. Un grupo de activistas políticos aprovechando la situación de desastres que ocurre en el país se rebelaron contra el gobierno democrático constitucional. Ante esta situación de sedición,
el gobierno hace que impere la Constitución y las leyes aplicando el principio de soberanía. Y la última es la capacidad que tiene el Estado peruano para que dentro de su territorio imperen sus leyes. ¿Cuál es la clave? Capacidad que tiene el Estado para que dentro de su territorio se imperen sus leyes se llama soberanía. 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 ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse hasta esta hora tarde, ya no, ya tienen sueño. Bueno, gracias a todos. ¿Tienen alguna consultita, algo pequeño? De repente tienen por ahí alguna duda. Si no hubiera dudas, yo me despido de ustedes. Que tengan una bonita noche. Gracias a todos. Hasta la